Bien, comenzamos entonces con el segundo tema de la unidad 1. Recordemos que nuestra unidad 1 está planteada, a través de algunos cuestionamientos y con base en ellos, pues el avance de lo que vamos a ir viendo. Entonces, este segundo contenido tiene este título: Actualmente son importantes los mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Y quiero comenzar este contenido con una reflexión. Dice: al morir una lengua, muere también la cultura, tradiciones, expresiones orales, religión. Cada lengua es especial porque las formas lingüísticas de una lengua no se las encuentra en otra. Las lenguas representan la llave que nos da el acceso a comprender mejor las culturas. Quiero que alguien me diga, después de leer este texto, esta reflexión en un párrafo, ¿qué piensan de ello? ¿Qué vínculo tiene la lengua con la cultura, tradiciones, expresiones? Y bueno, Catherine, te escuchamos, gracias. Bueno, yo pienso que, como ahí lo dice, al momento de que se deja de emplear una lengua, se empieza a perder todo lo demás, como lo son sus costumbres, a lo que ellos se dedicaban, y esto hace que cada vez la sociedad sea más pobre, porque mientras más lenguas hayas aprendido o conozcas, siento que te hace tener más cultura, te hace conocer más de aquellas civilizaciones que tal vez en algún momento nosotros no conocimos, pero que hubo gente que se desarrolló en ese tiempo, y pues sería bueno entender el cómo vivían o lo que hacían durante esos tiempos. Bien, sí, es muy correcta tu apreciación, Catherine, gracias. En ese sentido, pues, tiene todo que ver lo que hizo su compañera, ¿no? En principio de cuentas, ¿cómo podemos conocer la historia de lenguas que incluso, o de espacios que habitaron personas que ya ni siquiera existen, posiblemente que desaparecieron, o también porque tal vez hubo comunidades que desaparecieron, pero pues su lengua sigue vigente, ¿no? Como el náhuatl, que es el más hablado en México. Pero les decía yo que hay un riesgo latente con algunas lenguas en nuestro país, toda vez que hay lenguas que hablan un reducido grupo de personas, perdón, grupos con un reducido número de personas, corrijo la expresión. Entonces, cada vez hablan menos y va a llegar un momento en que esa lengua se va a extinguir. Y si esa lengua se extingue, ¿cómo vamos a conocer entonces su forma de vida, lo que hacían, a qué se dedicaban, cuáles eran sus costumbres, tal vez ritos religiosos o no religiosos, pero al final rituales, ¿no? Entonces todo esto sería imposible conocerlo, porque a lo mejor tal vez hay algunas historias incluso escritas, algunas otras se transmiten o se platican de generación en generación, pero tal vez hay algunas historias escritas que si no sabemos interpretarlos, pues es difícil conocer, ¿no? Entonces, bueno, sí va estrechamente ligada a la lengua con la cultura y todo lo que representa cierta comunidad. En este caso hablamos de las comunidades indígenas. Para ilustrar un poco más el riesgo de esto, les voy a compartir un mapa. Bien, ahí ya se ve, chicos, el mapa. Ya, profe. Gracias. Bien, este mapa está en la página de la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las siglas están en inglés, por eso
tal vez no les cheque, pero bueno, eso significa en español. Y en este atlas la UNESCO ha concentrado las lenguas del mundo que considera se encuentran en peligro. Entonces, si nosotros nos vamos directamente a México, aquí nos va a decir como alguna vitalidad de la lengua, y si ponemos cuáles están en peligro, así, de manera general, nos dice que hay 38 lenguas en peligro en México, y esos puntitos amarillos es de donde se ubican cada una de estas 38 lenguas que según la UNESCO y sus estudios están en peligro. Pero todavía si nos profundizamos un poquito más y nos vamos a la situación crítica, que quiere decir que estamos cerca de la extinción, nos arroja 21. Entonces, estas 21 lenguas son las que en nuestro país se encuentran en peligro de extinción. Ajá, por ahí de hecho aparece Puebla. Ajá, en la zona de la sierra, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues son bastantes, ¿no? De las 143 que existen o que están catalogadas, al menos por la UNESCO, de las 143, que es el total, al menos 21 se encuentran en un peligro grave de extinción, y esta actualización está hasta el 2017. Entonces, bueno, les compartí ese dato solamente porque estamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué implica que una lengua muera? Y pues la situación, el contexto actual para estas lenguas madre en nuestro país. Ajá. Entonces, ahora bien, también es importante comentar qué tiene que ver esto con la literatura. Bueno, pues de alguna forma tiene todo que ver, porque pues finalmente los productos literarios que pudieran generarse por estos pueblos indígenas, pues se transmiten de forma oral o escrita. No hay, digamos, otro camino. ¿Cuál es el problema también que se enfrentan quienes generan productos literarios indígenas? ¿A qué problemas se enfrentan? Bien, pues los escritores y poetas indígenas, que son descendientes pues, de zapotecas, huicholes, mayas, etcétera, enfrentan un reto en la actualidad muy grande, porque muchos autores, digamos, modernos o contemporáneos, consideran la literatura indígena algo obsoleta, algo irreal, pero lo cierto es que la literatura indígena tiene un gran valor, y nos sirve, además de que es un medio de preservación de la lengua, también valen la pena como productos literarios, ¿no? Entonces, bueno, darle difusión a la literatura indígena creo que también es una forma de mantener viva la lengua, ¿no? De darle como esa parte. Entonces, bueno, vamos a ir analizando algunos productos ya como tal, literarios, de la literatura indígena prehispánica, unos recientes, unos no tanto. Pero primero quiero comentar con ustedes qué es un mito, ¿no? Un mito es una narración normalmente extraordinaria, maravillosa, y que es protagonizada por personajes fantásticos. Esa es una característica de los mitos. Y además trata de explicar cómo se da algún fenómeno, ¿no? Cómo trata de dar una explicación fantástica sobre algún fenómeno o acontecimiento que en un inicio, y por eso surgen los mitos, el ser humano no era capaz de explicar, ¿no? Obviamente no había un avance de las ciencias, no había un avance de la física, de la química, de la geografía y demás. Entonces, al no poderlo explicar, pues, vamos a decirlo de una forma, inventaban una explicación
a través de los mitos. Por eso dice que en este sentido forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura, ¿no? Este mito es un mito prehispánico, una creencia que tenían los pueblos prehispánicos, y era la explicación que ellos daban sobre el origen del sol y la luna, ¿no? Entonces, pues esto es un mito, y este es un mito prehispánico, y como decía hace rato su compañera, conocer este contenido, este texto, nos permite saber de entrada cómo pensaban, ¿no? Cuál era su explicación o su creencia de cómo se originó el sol y la luna. ¿Sí? Y dice así: antes que existieran el día y la noche, y en la bóveda celeste danzaran los astros, los dioses se reunieron en la gran ciudad de Teotihuacán para decidir quién iluminaría los cielos. Tecuichistecatl, dios hermoso y de actitud soberbia, decidió que debía ser él quien iluminara los cielos. Por otro lado, los demás dioses se miraron unos a otros y tras rápidas deliberaciones eligieron a Nanahuitzin, deidad menos agraciada y de carácter humilde, para que se convirtiera en el segundo astro. Luego de 4 días de penitencia y purificación, ambos dioses llegaron de nuevo a Teotihuacán. Acercándose a la hoguera hecha por sus hermanos, decidieron el orden en el que los elegidos se lanzarían al fuego. El primero debía ser Tecuichistecatl, quien al ver el fuego y sentir su calor, temió. No pudiendo hacerlo, se alejó de las llamas. Nanahuatzin, desde lejos, viendo la actitud de su compañero, decidió lanzarse primero, convirtiéndose en una esfera de fuego brillante, el sol. Tecuichistecatl, al observar el acontecimiento, sintió vergüenza y se aventó siguiendo los pasos de su deidad hermana, convirtiéndose en la luna, un astro menos brillante que su compañero en el cielo. Estos fueron puestos en movimiento poco tiempo después. Entonces, chicos, en este mito prehispánico que trata de darle una explicación al origen del sol y la luna a través de los dioses en que ellos creían, ¿qué nos transmite además de la creación del sol y la luna? A ver, quiero escuchar a alguien. ¿Voluntarios o escojo? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué nos transmite este mito? Obviamente nos dice la creación del sol y la luna desde el enfoque extraordinario, ¿no? Irreal, si quieres, con personajes fantásticos. Pero además de la creación del sol y la luna, ¿qué otra cosa nos transmite? Profe, ¿puedo opinar? El contexto en el que se desarrollaban o vivían, ¿cómo era? Correcto. ¿Por qué crees eso? Que te va describiendo, por ejemplo, acá en el párrafo dice, acercándose a la hoguera hecha por sus hermanos. Ahí ya pues empiezas a imaginar cómo era y te describe el lugar. Correcto. Igual en el anterior. Correcto. Para empezar, se desarrolla en Teotihuacán según la narración del mito. Pero también nos da algunas características. Por ejemplo, decía su compañera hoguera, la usaban, penitencia, purificación, eran cosas en las que creían, ¿no? Sacrificio, que era algo que también practicaban, la pluralidad de dioses, ¿no? Que manejaban un número de dioses, si bien solo menciona 2, pero dice que hicieron un consenso con sus hermanos dioses, ¿no? Entonces nos permite conocer un poco sobre las culturas prehispánicas, cómo pensaban, cómo actuaban, ¿no? Y un poco, a lo mejor, me atrevería a decir que pretende, o al menos yo así lo siento, es la percepción de un servidor, que también nos habla de un tema de valentía, ¿no? O sea, bueno, si tú vas primero, sale, tú quieres brillar más, pues vas, ¿no? Aviéntate primero, y la que va a brillar menos que se aviente después, pero como tuviste miedo y no tuviste el valor, pues entonces con la pena brillas menos que quien tuvo el valor de hacerlo primero, ¿no? O sea, yo así lo percibo, además de todos los aspectos que ya mencionamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante e interesante
conocer este tipo de textos, ¿no? Bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Por ahí se cruzó hace ratito el audio. No, profe, iba a decir lo mismo. Ok, Pero sí. está bien, gracias. Bien, entonces avanzamos un poquito. Ahora bien, ¿qué es una tradición? Pues la tradición se confunde mucho con la costumbre, ¿no? Por eso escuchamos mucho el término costumbres y tradiciones, ¿sí? Son cosas diferentes. Es más, la costumbre forma parte de la tradición, pero la tradición implica algo más profundo. Dice que es la transmisión, tradición etimológicamente viene de vocablos que significan transmitir, ¿no? Entonces es la transmisión de costumbres, sí, pero también comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas, para las personas de una comunidad. Y lo que es transmitido se convierte en parte de su cultura y forma parte entonces de todo lo que integra la cultura de esa comunidad. Uh-huh. Por ahí dice de generación en generación, sí, así es como se transmiten este tipo perdón, así es como se transmiten las tradiciones, de generación en generación. Y bien, yo quisiera también que alguien me ayude a leer, antes de entrar a las tradiciones, que alguien me ayude a leer, por favor, una narrativa, también de un pueblo indígena, del libro por ahí que les puse en su guía de aprendizaje. De ahí saqué estas narrativas. De hecho, el libro se llama así, Narrativa de los Pueblos Indígenas en el Estado de Puebla, y es una compilación que realiza el Museo Amparo, que se encuentra aquí en el Centro Histórico, cerca del Zócalo, con financiamiento también de la Federación. Pero lo que leímos hace un momento fue un mito prehispánico de antes de la llegada de los españoles, que explicaba el origen del Sol y la Luna. Esta es una narrativa realizada por una persona originaria indígena. Obviamente ya están las traducciones en ambos casos al español. De otra forma sería difícil que muchos de nosotros comprendiéramos el contenido. Pero esta se da específicamente aquí en Puebla, en Huacachula, y es más reciente, es por ahí de 1994. Son 3 presentaciones, pero no es tan grande, ¿no? No sé quién me puede ayudar a leerla, por favor. Voluntarios lo escojo. Gracias, Catherine, te escuchamos. Yo. ¿Sí? Dice, el tesoro del Popocatépetl, tradición náhuatl de Huacachula. Nosotros le decimos Don Goyo, o sea, Gregorio, así se llama el volcán, y así lo conoce también la gente de otros pueblos, los que están más arriba y también en Morelos. Don Goyo tiene muchos secretos y no le gusta cuando la gente se mete a tratar de averiguarlos. Hemos visto grupos que van a explorar, se meten a las cañadas, nosotros entendemos que van en busca de los secretos del volcán y esto a él no le gusta. Además, Don Goyo tiene un tesoro muy especial, está dentro de una cueva y nos han contado que es así. Hay una mesa, una gran mesa de piedra apoyada en otras 4 piedras. Es una mesa muy lisa, muy pulida. Sobre esta mesa de piedra están sus joyas, que son una diadema de oro, un collar de oro, sus brazaletes de oro, un cinturón de oro y otros como brazaletes para sus tobillos. Todo colocado sobre la mesa. Varias personas han querido tener este tesoro, como Ernesto Zedillo. Pues bien, esto sucedió en el año 1994, cuando llegaron los japoneses. Entraron por aquí y nosotros los vimos, por eso sabemos que eran japoneses. Decían que iban a hacer investigaciones, pero en realidad iban a conocer los secretos de Goyito. Y dicen que ellos se llevaron el tesoro de la cueva del volcán, la diadema de oro, los brazaletes, todo, que se lo llevaron a Japón. Y pues esto no le gustó a Goyito y se enojó mucho. Se le escuchaba rugir porque estaba disgustado. Muchos días estuvo tronando y gruñendo, era su disgusto. Luego, nosotros supimos por la televisión que hubo un gran terremoto en el Japón por esos días, en un sitio que se dice Kobe, pero es en Japón, y la gente sufrió mucho allá y murió mucha gente. Este fue el castigo que Don Goyo les mandó porque le robaron su tesoro, y aquí se disgustó y hacía como temblores y ruido, pero no nos hizo daño. A nosotros no nos hizo daño porque él sabía que le habían robado su tesoro, los que le habían robado su tesoro eran los japoneses. Esto pasó cuando se disgustó Goyito y todavía no está bien. Debe de ser que no le han devuelto su tesoro y todavía no está tranquilo.
Bien, gracias. ¿Qué contraste o qué diferencias podemos encontrar y también qué similitudes entre un mito que se narró antes de la conquista y una narrativa que explica algo que sucedió en 1994? ¿A qué se refiere que cuando dice que no está tranquilo? Bueno, ustedes creo que andaban naciendo por esas fechas, o no sé, tal vez todavía ni siquiera, ¿no, verdad? No, ni siquiera. Yo creo que ni siquiera estaban planeados, chicos. Pero en el 94, y un poco por esas fechas, comenzó el volcán Popocatépetl a entrar en actividad volcánica. Uh-huh. Estuvo muy tranquilo y después de esas fechas comenzó. De hecho, cuando un servidor iba en primero de secundaria, le tocó ver cómo lanzó material incandescente y regó incluso un poco de lava por sus faldas y se veía claramente, porque fue en la noche, se veía cómo bajaba la lumbre entre la villa en las faldas del volcán. Entonces, bueno, por esas fechas comenzó la actividad y fíjense cómo expresa, ¿no? Dice, y todavía no está tranquilo. Pues sí, al día de hoy esa actividad persiste en el Popocatépetl. Pero pues ellos encuentran una explicación y dicen que le robaron su tesoro, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir qué similitudes se encuentran con el texto anterior? No me refiero al contenido, ¿no? Sino al contexto más bien. ¿Y qué diferencias? Uno que me diga similitudes y otro que me diga diferencias. ¿Voluntarios o yo escojo? Bueno, Eduardo, dime qué diferencias encuentras en ambos textos y Fátima, dime qué similitudes. Eduardo, primero, por favor. Profe, perdón, es que, bueno, usted se refiere al texto de que ahorita que acabamos de leer sobre el mito, ¿no? Sí, el mito de la creación del Sol y la Luna. Ah, ya, sí, perdón, ya, sí. Contraste con esta del Popocatépetl. Ah, ¿qué diferencia encuentro? ¿Sí? Bueno, es que en este texto, en el segundo, el del tesoro de Don Goyito, pues ¿Sí? por lo que veo, es que pareciese que una persona lo está narrando y pues al parecer está seguro de que realmente sucedió. Entonces yo siento que es más como que un poco más verídico, aunque no se sabe con certeza si fue real, pero a Ok. diferencia del primero, que fue la leyenda, pues sí, yo pienso que es como que más como tipo, sí, como tipo fantasía, no sé, como fantasioso, pero Ok. sí, tal vez no tenga tanta credibilidad como el segundo. Ok. Bien, algo curioso de lo que acaba de mencionar su compañero, sí es cierto, ¿no? Recordemos que un mito trata de explicar un suceso o un fenómeno, y normalmente son antiguos los mitos porque cuando no encontrabas la forma de explicarlo, te sacabas una historia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y válgame esa expresión. Y eso es un mito, ¿no? Trata de explicar un fenómeno. Entonces decían, ¿cómo se formó el Sol y la Luna? Bueno, pues no había astronomía, no había astrólogos, no había NASA, nadie había ido al espacio. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, se creó así, ¿no? Los dioses nos crearon el Sol y la Luna. Y ahorita, en esta del Popocatépetl, lo que trata de explicar quien lo narra es cómo fue que entró en actividad, por qué se enojó. Y chistoso porque coincide la época con un terremoto muy fuerte que sucedió en Japón, y entonces dicen, pues fue el castigo, perdón, de Goyito, ¿no? Porque pues, se enojó de que le robaron. Y como dice su compañero, aquella pues es más mística, ¿no? Tal vez más irreal, dice su compañero, porque al final habla de la creación del Sol y la Luna, ¿no? Con un sentido más místico. Y aquí quien lo narra pareciera que está completamente seguro, dice su compañero, y coincide, ¿no? Que eso fue lo que pasó, porque tal vez quien lo narra vio a los japoneses entrar a investigar. Y entonces dice, no vinieron a investigar, se robaron el tesoro de Goyito, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene algo de sentido esta comparación que hace su compañero. Ahora bien, nosotros que ya estamos en un contexto más académico, que ya estudiamos, pues pudiéramos decir que ninguna de las dos puede ser cierta, ¿no? Pero, quién sabe si no por ahí, en alguna de los espacios del volcán,
realmente había una mesa con algún tesoro en algún momento de la vida, ¿no? Recordemos que el Popocatépetl y la Malinche es una historia también prehispánica, ¿no? Que data más o menos de la época de la conquista y de la traductora de Hernán Cortés. Y entonces, bueno, a lo mejor en algún punto realmente sí lo hubo, ¿no? No sabemos. Entonces, bueno, y compañera, que nos ibas a decir similitudes que encontraras. Fátima. Que intentan explicar como un misterio. Ok, ¿qué más? ¿Solo eso? Y también asocian sus creencias y ritos de los pueblos. Ok, sí, gracias. Y también tiene que ver con lo que dijo hace rato su compañera, ¿no? Que nos viene a decir como, cuando hablábamos del sol y la luna, cuando decía, no, pues la hoguera, y que yo profundicé ese comentario diciendo que pues nos daba cierta información que nos hacía ver en qué creían, cómo creían, los sacrificios, dioses, hoguera, etcétera, ¿no? Aquí en este caso, fíjese que también pasa algo curioso, tomando en cuenta que el Popocatépetl y la Malinche es una historia también, que una leyenda que data más o menos de la época de la conquista, reitero. También nos dice qué cosas usaban, ¿no? En ese entonces, por ahí nos dice lo que le robaron, ¿no? Cinturón, brazalete, unos también como brazaletes, pero, o cinturones, pero para el tobillo, etcétera. Son todos estos accesorios que realmente datan de la época prehispánica, ¿no? Por un lado. Por otro nos dice una mesa de piedra bien pulida, o sea, es decir, todas estas situaciones podemos transportarlas a la época en que surge el Popocatépetl, ¿no? Esta leyenda del Popocatépetl y de la mujer dormida, ¿no? Entonces, esta cosa que nos dice de dónde estaba el tesoro, pues nos da una idea también de qué época estamos hablando. ¿Y por qué puede ser? Porque quien narró esto, aunque hace una narración de 1994, no de la época de la conquista, pero finalmente es una persona que viene de un grupo originario indígena. Entonces ha escuchado de generación en generación las historias, y más si vive cerca del volcán, que así lo es. Huacachula está un poquito adelante de Atlisco, y tiene una muy buena vista al volcán y está cerca del volcán, igual que todo Atlisco, pero entonces, si él o ella, quien narró esto, viene de un lugar auténticamente indígena, pues es descendiente de personas, ¿no? Que siempre han sido indígenas, que nunca salieron de ese círculo, que quizá no se mezclaron y que pues vienen conservando costumbres, tradiciones, historias y vienen escuchando leyendas y demás. Entonces, chicos, esto es literatura indígena. Obviamente ya es una traducción al español, sería difícil leerlo en otra lengua y tratar de entenderlo, ¿no? Pero, bueno, pues creo que esto enfatiza lo que decíamos al inicio, que nos permite ir conociendo, al pueblo, al contexto, a la población, en fin, de acuerdo a estas narrativas que nos hacen, ¿no? Y a los productos literarios que pueden surgir de esta situación. Entonces, bueno, chicos, pues ya hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. En la próxima clase terminamos este tema y seguimos avanzando. Ahora, chicos, si no hay algún otro comentario adicional, pues hasta aquí la dejaríamos, agradeciéndoles, como siempre, su atención.